Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto y gusto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de este su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo, sí, aún de manera grabada, y creo que todavía por varias semanas más permaneceremos así, a través de los micrófonos y las frecuencias de Radio Fórmula. Ya lo saben, en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República Mexicana. Llegamos a muchos lugares del interior del país en diversas estaciones filiales de Radio Fórmula, no a todas las que yo quisiera. Yo sé que estamos en feroz competencia con otro tipo de programas más comerciales, pero sin embargo, eso sí, el programa puede ser escuchado a través de internet en la página www.radioformula.com.mx, que ustedes pueden sintonizar donde quiera que se encuentren, ya sea en el territorio nacional o en el extranjero. Me da muchísimo gusto saludarlos a todos y a todas ustedes en esta tarde de sábado de historia aquí en Radio Fórmula, y por supuesto en estas condiciones naturalmente de acompañarnos mutuamente, porque aún la pandemia no cede, seguimos en semáforo naranja aquí en la capital de la República Mexicana, y pues aquí estamos, eso sí, presentes y con el gusto y entusiasmo de siempre para platicar de nuestra historia, nuestro pasado. Por supuesto, recuerden ustedes que esta pandemia me ha permitido además estar al tanto directamente y de inmediato de las amables comunicaciones que ustedes se toman la molestia de escribirme, lo cual aprecio enormemente, ya sea a mi correo villalpanhistoriador@gmail.com o bien a la página de Facebook Villalpando y la Historia. Vamos a continuar. Y sí, en el programa de hoy vamos a continuar platicando de Guadalupe Victoria. Pero antes les ruego que me permitan hacerme a mí mismo un comercial. Este sábado 17 de octubre, pero a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, a través de la página de Facebook de Librería Porrúa, voy a tener el gusto, el altísimo honor de presentar mi más reciente libro, el que ya hemos platicado en días pasados. Hace 8 días les comenté que en realidad acaba de aparecer mi libro llamado En Busca del Tiempo Pasado. Un libro muy personal en el sentido que son, pues, no son mis memorias, pero son como mis recuerdos, vivencias, experiencias de un apasionado de la historia de México, y voy a tener el privilegio de presentarlo a través, por supuesto, de estas vías en línea, virtuales, digitales, en la página de Facebook de la Librería Porrúa, como lo he venido anunciando en mis propias redes sociales en esta última semana. Ojalá puedan ustedes acompañarme, es en un rato más, en realidad, el sábado 17 de octubre a las 6 de la tarde, a través, insisto y repito, del Facebook de la Librería Porrúa. Ya un día platicaremos también, habrá que dedicarle un programa especial a Porrúa, que está cumpliendo 120 años. Es la casa editorial y librera más antigua de nuestro país, pero en esta ocasión simplemente quiero invitarlos a que me acompañen, a que me distingan con su presencia a través de estas vías virtuales en el Facebook de Librería Porrúa, para platicar y presentarles y darles a conocer a ustedes que es mi más reciente libro, En Busca del Tiempo Pasado. Pero bueno, basta del autocomercial y vamos a seguir con nuestro tema de Guadalupe Victoria. Hace 8 días dejamos al joven Victoria, todavía es un joven en realidad, cuando sale de nueva cuenta en el año de 1821, reaparece de haber estado escondido durante 2 años, a veces en una cueva, a veces en Paso de Ovejas, una hacienda por ahí cercana entre el camino de Jalapa y Veracruz. Y finalmente, bueno, cuando se entera
de que Agustín de Iturbide ha proclamado el plan de Iguala, Guadalupe Victoria decide reaparecer, regresar a la lucha insurgente, claro, ahora ya en una posición diferente, porque el nuevo ejército que está combatiendo por la libertad son los trigarantes, resultado de la fusión de los antiguos realistas con los antiguos insurgentes, al cual Victoria en principio acepta incorporarse. También, y ahí nos quedamos justamente, decíamos que quien lo va a buscar en nombre de Agustín de Iturbide para invitarlo al retorno, para que se incorpore directamente al ejército trigarante, pero sobre todo para reconocer sus méritos, prestigio, antigüedad y otorgarle el reconocimiento de ser el comandante militar de la provincia de Veracruz. Es un joven oficial realista, convertido ahora en trigarante, y que se va a, pues, con el paso de los años, a convertir, a transformar en el mejor y más grande amigo de Guadalupe Victoria. Este oficial, ahora trigarante antiguo realista, es Antonio López de Santana. Es él quien encuentra a Victoria. Claro, en sus propias memorias, Santana, que siempre fue un exagerado mentiroso, dice que lo encontró casi semidesnudo, cubierto con pieles, en harapos, con una barba y cabellos crecidísimos de los años que estuvo encerrado, lo cual no fue así, ¿eh? No fue así, el encuentro fue muy digno y decoroso. Victoria, que si bien no tenía uniforme militar y tenía pocas prendas de vestir, se presentó con todo el decoro debido ante Santana. Se conocen, se entienden y acepta Guadalupe Victoria incorporarse al ejército trigarante. Naturalmente acepta ser el comandante militar de la provincia de Veracruz y pide, eso sí, entrevistarse con Agustín de Iturbide. Santana, encantado, le otorga el mando, se reconoce bajo sus órdenes, repito, se va a afincar entre ellos una muy peculiar y muy leal, muy firme y muy larga amistad. A grado tal que en varias ocasiones, simplemente como paréntesis, déjenme decirles a ustedes que Santana, que era un hombre que tenía recursos económicos propios, en diversas, muchísimas ocasiones, será él quien le preste dinero a Guadalupe Victoria cuando lo necesite. Me adelantaría un poco al final, pero déjenme también comentarles que en los últimos años, los años postreros del propio Victoria, quien ordena que lo atiendan médicamente, que le den alojamiento en el castillo de Perote, quien está al pendiente de su salud e inclusive quien está al tanto de las deudas que tiene Guadalupe Victoria y las paga en su nombre, es Antonio López de Santana. Será, repito, un amigo muy leal, en una relación muy peculiar, porque son hombres totalmente diferentes, pero sin embargo, esto demuestra que la naturaleza humana, aún los extremos tan distantes, pueden tocarse y convertirse en amigos. Pero bueno, regresemos mejor al tema que estamos ya narrando cronológicamente, cuando Guadalupe Victoria, después de haber asumido el mando de la provincia de Veracruz, ya por supuesto Santana lo dotó de uniforme y todo lo que ustedes quieran para que estuviera más presentable ante las tropas, fundamentalmente porque en Veracruz el 98% de las tropas del ejército trigarante habían sido realistas. Entonces Victoria pues se debía presentar ante ellos, y así lo hizo, y tomó, repito, el mando de esta provincia veracruzana para entrevistarse días después con Agustín de Iturbide. Aquí déjenme hacer un paréntesis muy importante. En los años previos, en los años de la insurgencia, de la guerra de independencia, antes por supuesto de que Victoria se escondiera, en el territorio que estaba bajo su mando, que era la propia provincia de Veracruz, ya platicamos particularmente la zona montañosa, recorriendo la Sierra Madre Oriental desde Orizaba, Córdoba, Fortín, Huatusco, Coscomatepec, Jalapa, Perote y desembocar en los puertos de Nautla y Boquilla de Piedra, en toda esta zona que estaba bajo el mando militar y político insurgente de Guadalupe Victoria,
en esa zona, cuando él supo de la expedición de la Constitución de Apatzingán, él trató de ponerla en práctica. Estaba convencido de los principios que contenía esa Constitución, particularmente de uno de ellos. La Constitución de Apatzingán establecía un régimen de gobierno republicano. Una república, claro, mal planteada. Ya alguna vez hemos platicado de la Constitución de Apatzingán, cómo encomendaban el poder ejecutivo a 3 personas, lo cual era, por supuesto, un desastre absoluto. Pero, sin embargo, el concepto de vida republicano, aquel en el que los ciudadanos eligen al mejor de entre ellos para que los gobierne, no a un rey, que es por herencia, sino al mejor de todos nosotros para que sea quien nos gobierne, este es un concepto que Victoria va a apreciar muchísimo y que le va naturalmente a encantar, a fascinar, a grado tal que él, cuando emite alguna proclama ahí en la zona veracruzana, entre 1815 y 1817, que es los años de su mayor apogeo, como un guerrillero insurgente que tiene, ya platicábamos, pues tomado los principales puntos camineros, cobrando peaje ahí en Puente del Rey y finalmente pues siendo la autoridad independentista de Veracruz, él va a firmar sus proclamas diciendo Guadalupe Victoria, el republicano. Era un republicano, convencidísimo. Y cuando se entrevista con Iturbide, pues evidentemente va a aflorar esta posición ideológica tan entrañable para Victoria, que va a chocar de inmediato con la propuesta del propio Iturbide en el Plan de Iguala de establecer un régimen monárquico, cosa que Victoria no podía tolerar. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, de este día, en el cual estamos platicando, continuando con la vida de Guadalupe Victoria, quien ya dejó de ser José Miguel Fernández Félix, como vimos en el episodio anterior, y hoy, el día de hoy, estamos platicando acerca de sus actividades políticas que lo van a conducir a la presidencia de la República, a ser nuestro primer presidente. En eso estamos justamente, y les comentaba yo en esta emisión, que repito, perdónenme, es grabada, sí, es grabada, pero estoy al tanto de sus comunicaciones. Les comentaba yo hace un momentito que Victoria, una vez que asume el mando de la provincia de Veracruz, decide y pide una entrevista con Iturbide, que le es concedida de inmediato. Iturbide sabe perfectamente bien del prestigio que tienen los antiguos insurgentes que han sobrevivido, particularmente 2. Uno, con el que pactó Iturbide directamente cuando se conocieron en Acatempan, Vicente Guerrero, quien después tenemos que hablar también mucho de él. Y segundo, el otro gran insurgente sobreviviente, que es Guadalupe Victoria. Hay otros 2 o 3 insurgentes importantes en ese momento también. Manuel Mier y Terán, este antiguo, pues de alguna manera, rival, enemigo, opositor, adversario de Victoria, que ya hemos platicado de él la semana anterior. Ignacio López Rayón, que estaba preso y que fue liberado, pero que no, como que titubeó al unirse a Iturbide. Y Nicolás Bravo, que él sí, el joven Nicolás Bravo, sí se unió al ejército trigarante de inmediato también. Este era, digamos, el abanico de los 5 grandes caudillos sobrevivientes de la independencia, y de ellos, el más importante, porque recuerden, mantuvo siempre levantada la bandera de la guerra, fue Vicente Guerrero. El otro, el que nunca fue ni tomado prisionero, ni tampoco se indultó, el segundo, digamos, en importancia era Guadalupe Victoria. Así que Iturbide bien sabía que tenía que platicar y conocer a Guadalupe Victoria. Se reunieron y las pláticas entre ellos dos fueron verdaderamente desastrosas. No se entendieron. Por algo muy sencillo que ya expuse en el bloque anterior. Victoria es un convencido republicano. Iturbide es un convencido monárquico. El propio planteamiento del Plan de Iguala, en donde establece justamente como sistema de gobierno para este nuevo país que empezaban a hacer, era el de una monarquía moderada,
con un príncipe a la cabeza, y que en el propio plan de Iguala todavía se decía que se invitaría a Fernando VII o a sus familiares para que viniesen a gobernar a México, y como dice el plan de Iguala, para evitar los funestos atentados de la ambición. Ya después en Córdoba, en los tratados de Córdoba, lo van a modificar y le va a abrir la puerta a Iturbide. Eso todavía no sucede cuando se entrevista con Victoria. Simplemente está la propuesta de la monarquía, cosa que a Victoria no le parece nada bien. Él está convencido de las bondades del republicanismo, repito, entre otras cosas por la muy elemental idea de que en una república al gobernante lo elegimos los conciudadanos, en esta teoría romántica utópica, por ser el mejor de todos nosotros. Elegimos al mejor para que nos gobierne. Esto cree a pie juntillas Guadalupe Victoria. Así que se encuentran cerca de Texcoco, por aquí cerca de la Ciudad de México, platican y no se entienden. Lucas Alamán, un poco quizás para avalar la conducta, la estirpe moral de Guadalupe Victoria, comenta una anécdota de lo sucedido en esa ocasión, en ese encuentro entre Victoria e Iturbide, que probablemente sea cierta y que ha pasado por ser como una historia cuando en realidad es una fina ironía de Guadalupe Victoria. Iturbide trató de convencerlo de que era mucho mejor traer un príncipe extranjero a que gobernara como emperador a México. Y Victoria, que era un aferrado republicano, dice Alamán, que le dijo, no, si vamos a hablar de un príncipe extranjero, entonces mejor que el rey de México sea un mexicano. E Iturbide le preguntó, ¿un mexicano? ¿Pero cuál mexicano? Y Victoria dijo, un antiguo insurgente. Ah, caray, un antiguo insurgente. Pero además, dijo Victoria, un antiguo insurgente y que no se hubiese indultado, que no hubiera aceptado el indulto. Fíjense la maniobra que está planteando Victoria. ¿Cuántos antiguos insurgentes no se indultaron? Pues algunos, pero ya con esto descarta a uno, a su gran opositor, Manuel Mier y Terán. O sea, Mier y Terán fuera porque él sí se indultó. Pero además, antiguo insurgente, que no se hubiese indultado, y escuchen esta propuesta de Guadalupe Victoria, que probablemente sea una broma, una ironía, pero es muy sintomática. Que el emperador de México, que el rey de México sea un antiguo insurgente primero, que no se hubiese indultado, y segundo, o tercero más bien, que fuese soltero. Ah, caray, que fuese soltero. Entonces uno cuenta quiénes son los 5 grandes insurgentes. Uno, Manuel Mier y Terán, además de que era ya casado, se indultó, descartado. Los demás son Nicolás Bravo, ya casado. Ignacio López Rayón, ya casado. Vicente Guerrero, ya casado. ¿Quién era el único que permanecía soltero de estos 5 grandes insurgentes sobrevivientes? Pues él, Guadalupe Victoria, era el único soltero. Así que se estaba describiendo a sí mismo, que el emperador, que el rey de México fuese un antiguo insurgente, que no se hubiese indultado, que fuese soltero, y escuchen qué bonito final, y que se casara con una princesa india para poder establecer una dinastía en México. Victoria estaba dispuesto a casarse con una princesa indígena. ¿No es verdaderamente enternecedor? ¿No sabe uno, en serio, si esto fue una especie de broma irónica de Guadalupe Victoria, o lo decía muy en serio, De veras, no lo sé, se los confieso, nada más sabemos lo que hace constar Lucas Alamán respecto de este diálogo, en el cual, repito y reitero porque es fabuloso, es una especie de estas historias mexicanas en las cuales la imaginación y nuestro mundo surrealista de veras explota. Si vamos a tener una monarquía en México, que el monarca, que el rey sea un antiguo insurgente, que no se hubiese indultado, que fuese soltero y que se casase con una mujer, una princesa india. Esto es las ideas de Guadalupe Victoria y pues ahí las dejamos, simple y sencillamente. Pero lo importante es que esto le va a acarrear la molestia y el enojo de Agustín de Iturbide. Va a estar verdaderamente indignado el consumador de la independencia con las propuestas
pues para él, insensatas que le estaba proponiendo Guadalupe Victoria. ¿Y qué creen? Pues lo mandó vigilar, lo mandó tener bajo constante atención, sobre todo del propio Antonio López de Santa Anna. No le quitó el mando de Veracruz, pero lo dejó en Veracruz. Cuando el 27 de septiembre de 1821 desfila el ejército trigarante, al frente del cual venía Iturbide, por las calles de la Ciudad de México consumando la independencia, todos sabemos que en el propio ejército viene desfilando también otro insurgente, Vicente Guerrero. Pero también vienen otros insurgentes más, ¿eh? Viene también por ahí desfilando Nicolás Bravo, también desfiló ese día. Y otro insurgente todavía menor, que era de alguna manera de los sobrevivientes del grupo de Guadalupe Victoria, que había sido subordinado del propio Victoria, que se llama Melchor Musquiz. Él también desfila el 27 de septiembre de 1821. Pero Victoria no. A Victoria Iturbide no le permitió acercarse a la capital y mucho menos formar parte del desfile. Lo dejó en Veracruz y al poco tiempo Iturbide lo mandó poner preso. Lo detuvieron. No solamente lo tenían vigilado, sino que además también lo metieron a la cárcel. Claro, Victoria tenía recursos, tanto económicos, también hay que decirlo, como intelectuales y de amistades, y logró fugarse de la prisión en la que lo había metido Agustín Iturbide y se fue al puerto de Veracruz. Allá en Veracruz, Guadalupe Victoria va a ser decisivo para lo que va a ocurrir en ese puerto y que va a dar como consecuencia y como resultado el que caiga el imperio de Agustín de Iturbide. Me voy más rápido, miren. En Veracruz coinciden tres personajes. Todos ellos tienen un sentimiento en contra de Iturbide. Primero el propio Victoria, que ya platicamos lo que había sucedido, y la afrenta que recibió de Iturbide de no invitarlo a desfilar el 27 de septiembre, de tenerlo vigilado, de tenerlo preso, y por supuesto la plática previa, aquella en la que él se autopropuso como monarca de México. Pero también en Veracruz está Antonio López de Santa Anna, molesto con Iturbide porque Iturbide, que si bien lo nombró comandante militar de Veracruz en lugar de Victoria, pues como todos sabemos, Iturbide también lo hizo un poco a un lado, primero por la pretensión de Santa Anna de casarse con la hermana solterona de Iturbide, pero segundo, pues porque Santa Anna se sentía merecedor de grandes premios y distinciones y no se los dieron. Está en Veracruz también. Pero en Veracruz también está, que había salido con cajas destempladas de la Ciudad de México, el ministro enviado norteamericano, Joel R. Poinsett, quien se había entrevistado con Iturbide para pedirle que negociaran un tratado de límites favorable a Estados Unidos, e Iturbide lo había mandado a volar. Así que en Veracruz se reúnen estos tres personajes, todos enojados y molestos contra Iturbide. Guadalupe Victoria, Antonio López de Santa Anna, Joel R. Poinsett. ¿Y qué hacen? Pues van a conspirar en contra de Iturbide para establecer la forma republicana de gobierno en México y para deshacerse de este emperadorcillo. Así que van a publicar el plan de Veracruz firmado por Guadalupe Victoria, que pide el establecimiento de la república en México. Pero de esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, que se van rapidísimo cuando son así grabados de esta manera previa. Y bueno, por una parte me permiten ahondar y profundizar mucho más y quizás hablar mucho de estos temas que espero sean de su interés y de su agrado. Hoy platicando acerca de Guadalupe Victoria en una biografía que estamos realizando radiofónica desde hace 8 días, que se está extendiendo y está profundizando en ciertos aspectos que seguramente, espero, así lo sea, pues colmen esas lagunas que teníamos de este hombre, ese desconocido en realidad, como lo he comentado en la semana anterior, y que sin embargo es un personaje importante, en realidad yo diría determinante en la historia de México, porque a él le va a corresponder encabezar nuestro primer gobierno republicano con los éxitos y los tropiezos que en su momentito vamos a empezar a comentar. Pero miren, nos quedamos pues que él firma
junto con Antonio López de Santana, pero su nombre es el importante, el que pesa, el Plan de Veracruz. El Plan de Veracruz, que después se transformará en el Plan de Casamata, que exige el establecimiento de una república en nuestro país y acabar con el imperio, por supuesto. Esa es parte de la idea. Cuando Iturbide se entera de que se han levantado en armas Victoria y Santana, y que por supuesto está allí, tras ellos, tras bambalinas, el embajador norteamericano Joel Robert Poinsett, por supuesto Iturbide, además de montar en cólera, envió a un ejército a combatirlos. Pero miren, antes de llegar a la no batalla, porque no hubo batalla, antes de llegar a esta no batalla, déjenme decirles que en esos días veracruzanos, mientras conspiraban Poinsett, Santana y Guadalupe Victoria, es cuando el propio Victoria se convierte en masón. Será parte, en ese momento, de la logia yorquina. Ya platicamos de ellos hace algunos días, ¿se acuerdan? Antes de la serie que dedicamos a los virreyes, hablamos de los masones. Y Victoria es masón. Masón yorquino en ese momento, porque recuerden que Joel Robert Poinsett es quien trae la masonería yorquina a nuestro país. Lo mismo Santana, ¿eh? Ya después van a cambiar de logias. Recuerden también que esto de cambiarse de logias como de cambiarse de partidos es muy tradicional mexicano. Y Victoria no va a ser la excepción, ¿eh? En lo único que sí él va a perseverar siempre es en su carácter de republicano. Pero, ya lo veremos, no le importa a veces ser republicano federalista o republicano centralista, como no le importaba ser a veces masón yorquino o cambiarse a ser masón escocés, como lo va a hacer también, ¿eh? Cambiaban de estas chaquetas masónicas, como cambiaban de partido también, y como sucede hasta nuestros días. En esos días, pues, ya son masones, firman el Plan de Veracruz, proclaman la República, e Iturbide envía a un ejército al mando del general Echevarri a combatirlos. Santana se asusta, ¿eh? Estando allí en Puente, hoy Nacional, entonces Puente del Rey, Santana, cuando sabe que vienen ya encima las tropas imperiales de Iturbide, decide regresarse a Veracruz y le dice a Victoria: general, vámonos, mejor vámonos, esto se va a poner muy difícil, tenemos pocos hombres y ellos son un ejército completo. Y Victoria le dijo: mire, compañero, vaya usted a Veracruz, pero no se rinda sino hasta que le lleven la cabeza de Victoria. Y yo aquí me quedo. Santana, por supuesto, impresionado por la seguridad, por la firmeza, por la valentía, hay que decirlo, de Guadalupe Victoria, decidió quedarse con él. Y claro, no hubo batalla, porque los oficiales del ejército iturbidista que venían a combatirlos, ¿qué creen? También eran masones. Y negociaron entre todos ellos, y sin disparar un solo tiro, Echevarri y su ejército, el ejército imperial mexicano que iba a combatir a los sublevados del Plan de Veracruz, convertido ya después en Plan de Casamata con la presencia de Echevarri, se pasaron del lado de Guadalupe Victoria y de Santana. El ejército mexicano traicionó a Iturbide, el ejército imperial mexicano. Esta es la segunda traición de este ejército, ¿eh? Fíjense que a partir de ese momento, y hasta que afortunadamente en los años de 1940, mucho tiempo después, 120 años después, el ejército mexicano en muchas ocasiones hizo esto, de levantarse contra el legítimo gobierno en varias ocasiones. Aún los ejércitos de la revolución también lo hicieron, Pasó muchísimas ocasiones. A veces con éxito, a veces fracasando, pero lo hicieron. ¿Cuál fue la primera vez que traicionaron? El día que los realistas se pasaron al ejército trigarante. Desertaron de sus banderas del rey para adoptar la bandera trigarante que les ofrecía Iturbide, que en realidad también es el primer oficial que cambia de ejército.
era realista y se convirtió en trigarante. A partir de ahí el ejemplo cundió, así que no debió haberle sorprendido a Iturbide que el propio ejército que él envió para combatir a Guadalupe Victoria y a Santana se rebelara en su contra, se levantara en su contra y se pasara del lado de los que estaban pidiendo la república. Esto va a ser suficiente, como sabemos, y no voy a entrar a ese tema rápidamente, para que Iturbide, pocos días después, abdique de la corona, salga del país escoltado hasta Veracruz por Nicolás Bravo. Victoria no lo quiso ni ver, estando en Veracruz, no se quisieron ni ver. Iturbide es enviado al exilio y entonces el Congreso mexicano decide adoptar como forma de gobierno la República Federal. Y decide también que se redacte, que se escriba una constitución, que será la que al año siguiente se promulgue, la de 1824. Pero mientras tanto, mientras este país, que acaba de nacer por segunda vez a la independencia, ahora en la forma republicana de gobierno, haciendo a un lado el intento monárquico que apenas duró 11 meses de Iturbide, para que gobiernen mientras tanto en lo que hay la Constitución y en lo que se elige al primer presidente de la República, el Congreso decide establecer lo que se llamó el Supremo Poder Ejecutivo, compuesto por 6 personas, de las cuales se iban rotando para estar 3 gobernando al mismo tiempo. Esas personas fueron don Mariano Michelena, antiguo conspirador de Valladolid, del cual ya hemos platicado en alguna ocasión. También don Pedro Celestino Negrete, un oficial español que se había quedado en México. También don Miguel Domínguez, el esposo de la corregidora doña Josefa. Pero sobre todo 3, los más destacados 3 insurgentes: Nicolás Bravo, Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria. Estas 6 personas se van rotando de tal suerte que estén siempre 3 en el poder ejecutivo. Y luego se promulga la Constitución. En esta Constitución se prevé la elección de un presidente de la República y se prevé también la existencia de un vicepresidente de la República. En un método verdaderamente descabellado que copiamos literalmente de la Constitución de los Estados Unidos, sin darse cuenta nuestros diputados en 1824 que ya los norteamericanos habían reformado su propia ley suprema al darse cuenta de la tontería que habían puesto. El presidente de la República sería aquel individuo que obtuviese el mayor número de votos, y el vicepresidente de la República sería aquel individuo que obtuviese el segundo lugar en la votación. Es decir, el perdedor de la elección, el contrario del ganador. Así estaba originalmente la Constitución de los Estados Unidos de América, nada más que su primer presidente, George Washington, tuvo como vicepresidente a su rival político, que era una persona decente y además con mucha ética política, que se llamaba John Adams. Y no pasó nada, por supuesto. A John Adams jamás se le hubiese ocurrido rebelarse contra el orden legal y constitucional que él mismo ayudó a construir. Pero en ese aspecto de ética cívica, de ética política, de ética constitucional, los mexicanos estábamos, y creo que estamos, todavía muy, muy lejos de alcanzar los niveles de serenidad y sobre todo de reconocimiento de la cultura de la legalidad constitucional. Y en aquel tiempo dimos prueba, ¿eh? A los diputados se les ocurrió la peregrina idea de copiar la Constitución norteamericana, que ellos mismos habían ya corregido, pero aquí no nos dimos cuenta, y establecieron eso, que el vencedor de la elección sería el que obtuviese el primer lugar, y el perdedor sería el vicepresidente. Imagínense nada más, qué cosa. A la campaña presidencial de 1824 van a concurrir 3 candidatos, se van a postular 3 candidatos. Además postulados por las logias masónicas a través de partidos creados al efecto. La gran logia más poderosa, que era la de los escoceses, propuso como su candidato a Nicolás Bravo. El ala más radical de la logia yorquina
propuso como su candidato a Vicente Guerrero. Y el ala moderada más la gente que no pertenecía a ningún partido ni a la masonería propusieron como candidato a la persona que vieron más afín, con más cultura, con más sensibilidad y hasta con discriminación, la más cercana a ellas, a Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria se va a presentar como candidato a la presidencia de la República y por supuesto, y ahorita diremos por qué, va a ganar. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en unos momentos más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque del programa de esta semana correspondiente a la segunda parte, habrá una tercera, de Guadalupe Victoria, el personaje al cual estamos recordando en esta biografía radiofónica que pretende pues que conozcamos más a ese desconocido. Creo que es un hombre importante en la historia de México, con las virtudes, los defectos, los aciertos y los desatinos que tuvo durante su existencia, particularmente lo que vamos a empezar a hablar ahorita, que es la época de su ejercicio como presidente de la República, el primero que tuvo nuestro país. Pero antes, rápido, comercial, y repito lo que les dije en el primer bloque, que los invito, por favor, acompáñenme, se los ruego, se los pido, espero que sea de su interés, a las 6 de la tarde, este 17 de octubre, sábado 17 de octubre, en el canal o en la página de Facebook de Librería Porrúa, en donde estaré presentando mi último libro, no último, eso no se dice, mi más reciente libro, En busca del tiempo pasado, que repito, es el libro donde platico y narro los porqués de mi vida como apasionado de la historia de México, desde por qué me interesan estos personajes tan destacados, a veces muy desconocidos, por qué ando persiguiendo también tumbas y cementerios, por qué exhumo muertos y infinidad de cosas más, lo que me ha llevado a ser, pues, gracias al favor de ustedes, porque hablo también de mi pasión radiofónica, lo que me ha llevado a ser, pues, lo que soy hoy en día. Un hombre, simple y sencillamente, que ama profundamente a su país y a su pasado. Acompáñenme, se los pido. Espero que sea de su interés y de su agrado en, repito, la página de Facebook, Facebook Live, como se dice, de Librería Porrúa, este sábado 17 de octubre a las 6 de la tarde. Cierro el paréntesis comercial, de autocomercial y de autoelogio, si ustedes quieren, para regresar con victoria. ¿Por qué gana la presidencia de la República? Fíjense que operó en los mexicanos un sentimiento discriminatorio muy singular. Vamos a examinar rápidamente las características personales de los tres candidatos: Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero. Empiezo por Guerrero y lo que voy a decir lo diré con todo el respeto debido, pero esto es lo que funcionó en la mente del electorado. Un electorado, además, recuerden ustedes, amigos, los que votan son normalmente las personas enteradas, casi los que saben leer y escribir y que saben, además, por los periódicos del tiempo, cuáles son las ideas que postula cada uno de los candidatos, porque no hay otra manera de hacer propaganda política. No hay redes sociales, todo es en los periódicos y solamente muy pocas personas alcanzan a leer, y los que no saben leer votan por lo que los demás les dicen y por los sentimientos de afecto. Vicente Guerrero sí, es un gran héroe de la independencia, pero la gente lo desprecia. Va a quedar en tercer lugar de la votación porque, primero, es mulato. No les gustaba. Claramente hay que decirlo, no les gustaba. Y aunque tenía el favor de buena parte del público, en el sentido del público, pues más humilde, más sencillo, era un hombre que además tenía una deficiencia brutal que en estos años va a corregir. No sabía leer y escribir. Y es mulato. Esto es una pésima imagen para el electorado que sí sabe leer y escribir. Nicolás Bravo es un criollo. No es nacido directamente de españoles, pero sus antepasados sí son españoles. Es hacendado, es de clase acomodada y es de mediana educación. No hizo carrera profesional, nunca fue a la universidad. Sabía únicamente los rudimentos que se enseñaban en las escuelas parroquiales. Guadalupe Victoria es criollo,
hijo de españoles directamente, de una clase económica mucho más acomodada que la de Bravo. Los Bravo eran hacendados, los Fernández Félix, Guadalupe Victoria, eran mineros, como lo he dicho, y además tenía educación universitaria. Era a todas luces un candidato que además no solamente era popular, sino que además había dado, para decirlo en términos muy contemporáneos, el golpe mercadotécnico de haber cambiado su nombre y haberse denominado Guadalupe Victoria. Esto ejerce un efecto seductor sobre la mayoría de los votantes enorme. Además, nunca se indultó. Resistió en una cueva, en una hacienda, perdido 2 años. Pero además es rico y acomodado. Y contaban de él cosas muy simpáticas. Como por ejemplo que aún en la cueva, aún cuando estaba en campaña, a la hora de la comida, tenía su propia petaquita, en donde estaba su vajilla con la que él, solamente con esa vajilla podía comer. Eran sus platos, sus tazas, sus copas, sus cubiertos de pura plata. Andaba siempre en su equipaje con su petaquita con la vajilla personal para tomar los alimentos que eran de plata. Se contaba además también que cada 12 de diciembre, porque era muy guadalupano, no solamente ofrecía el día en honor a la Virgen de Guadalupe, sino que hacía siempre una fiesta y cada vez que la celebraba, y consta en los documentos, mandaba pedir vino especial a Veracruz, quesos especiales y todo para hacer una gran conmemoración guadalupana. Además de que iba a misa devotamente, ¿eh? Recuerden que en aquel tiempo ser masón y ser católico no se oponen. Es decir, es un hombre que supo ganarse a buena parte de la población, a algunos simplemente por ese nombre simbólico que es Guadalupe Victoria, a otros porque estudiaron su, pues digámoslo así, su currículum vitae en términos muy contemporáneos y se dieron cuenta de dónde provenía, la posición económica que tenía, pero además también su grado universitario y su cultura. Así que ganó de calle la elección presidencial, dejando en segundo lugar a Nicolás Bravo, quien se va a convertir así en vicepresidente de la República. El presidente, nuestro primer presidente, es Guadalupe Victoria y tendrá como compañero a Nicolás Bravo como vicepresidente. Pero recuerden, ambos fueron postulados por partidos distintos, es decir, por logias masónicas distintas. Con el paso del tiempo, Victoria va a dejar a los yorquinos y se va a pasar a los escoceses. Esto lo hará al final de su presidencia. Pero al principio es de un partido contrario al de Nicolás Bravo, y Nicolás Bravo pues como que no se quedó muy contentito. Ya veremos lo que hace Bravo en un momento más. Pero el primer problema que tuvo Victoria, y lo quiso resolver, y hay que decirlo, lo quiso resolver pues de una manera bastante prudente, fue integrar su gabinete presidencial. Por cierto, él toma posesión de la presidencia de la República el día 10 de octubre de 1824, como ya lo habíamos dicho, el 10 de octubre, y el primer acto público del presidente fue el 12 de diciembre de ese mismo año, en que el presidente de la República fue directamente a la Basílica de Guadalupe el Día de la Virgen, a postrarse ahí frente al yate de San Diego y a declarar que la Virgen de Guadalupe era la suprema legisladora de la nación mexicana, ¿eh? Esto lo hizo Guadalupe Victoria, que además, repito, era católico y guadalupano, por supuesto, en honor a su propio nombre. Pero bueno, la primera gran dificultad es integrar el gabinete, porque él quiso ser conciliador y plural. Invitó al gabinete primero a un hombre que no era masón y que tenía fama de ser, pues, muy inteligente, defensor de los derechos conservadores, sí, claro, Lucas Alamán. Lo invitó como secretario de Relaciones Exteriores. También invitó, fíjense bien, al extremo contrario, a los masones yorquinos, particularmente a dos muy radicales, a Lorenzo de Zavala y a Miguel Ramos Arizpe. Este último ya platicamos de él, se acordarán, era sacerdote, pero también era masón yorquino del ala radical junto con Lorenzo de Zavala. Va también a invitar
como parte del gabinete a masones escoceses, particularmente al secretario de guerra, un exoficial realista convertido en trigarante, Manuel Gómez Pedraza, escocés, a Ignacio Esteva, un amigo suyo veracruzano, comerciante de Veracruz, quien será su ministro de Hacienda, y a un sacerdote, también masón escocés, que se llama Pablo de la Llave. Es decir, integra su gabinete por personalidades distinguidas de las logias masónicas, del ala yorquina moderada, del ala escocesa, del ala yorquina radical y a un no masón, un católico convencido como Lucas Alamán. Con esto va a intentar, pues, tener representatividad de todas las corrientes de pensamiento político de su época. Sí lo va a conseguir. Sí lo va a conseguir, pero se va a encontrar, una vez que ya comienza a gobernar con estos hombres, con un primer y gravísimo problema que vamos a tener que detallar con mucho cuidado y atención la semana próxima, y es que los mexicanos no nos gusta pagar impuestos. Fíjense nada más, se encontró Victoria con el problema de que en las arcas públicas no había ni un centavo, primero porque la guerra de independencia pues había dejado todo hecho un destrozo, segundo porque con Iturbide se dilapidó el dinero, no es que lo haya robado, se dilapidó, y tercero, la independencia, la gente creía, había tenido también como causa el no pagar tantos impuestos. Entonces la gente no quería pagar impuestos y el gobierno de Victoria se vio en la necesidad. En lugar, fíjense bien, esto qué error, en lugar de hacer un plan de impuestos recaudatorio y fiscal, se le ocurrió al gobierno del presidente Guadalupe Victoria contratar por primera vez en nuestra historia deuda externa, pedir dinero del exterior. Y ahí nos partió para siempre y a partir de ese momento México está condenado al parecer a vivir siempre del crédito externo y esto se inicia durante el gobierno de Guadalupe Victoria, cosa que vamos a platicar la próxima semana si Dios lo permite. Así que mil gracias y aquí, si Dios quiere, aquí nos vemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.